Cordial saludo, mi nombre es Andrea Sánchez y junto con mi compañera Keila Mendoza les estaremos hablando sobre unos medios o instrumentos de evaluación, los cuales son el debate, el Philips 6x6 y la dinámica. Tocaremos sus conceptos, sus estructuras si tienen, la finalidad de estos, a qué criterio de evaluación pertenecen. Sobre todo estaremos hablando sobre aquellos temas que se pueden usar para estos medios de evaluación y por último estaremos presentando una prueba estructurada con sus elementos. Primero empecemos con qué es un debate. Un debate es un diálogo formal de carácter argumentativo en el que dos o más personas expresan su parecer sobre un determinado tema. Está dirigido generalmente por una persona que asume el rol de moderador con el fin de que todos los participantes en el debate tengan garantizada la formulación de su opinión, y aunque no se trata de una disputa o la búsqueda de un ganador, sino más bien de poder conocer las distintas posturas sobre un determinado tema. Normalmente siempre se habla de quién fue el ganador. En tanto, esto último se medirá por quien mejor sostenga una idea y su postura, no por el que tenga razón. Un debate generalmente tendrá lugar cuando sea necesario dar a conocer o defender las opiniones sobre un tema determinado o para facilitar la decisión por alguna postura. La estructura del debate. La estructura del debate está sujeta a reglas previamente establecidas entre el moderador y los participantes. De manera general, los debates constan de 4 fases. Número 1, la introducción. De esta fase se encarga el moderador, quien hace un pequeño abrebocas sobre el tema. Número 2, el cuerpo del debate. De esta fase se encargan los participantes, quienes hacen la discusión sobre el tema a tratar. Número 3, preguntas y respuestas, y aquí se encargan el moderador y los participantes, quienes tienen la posibilidad de hacer preguntas a las diferentes posturas. Número 4, la conclusión, y en esto se hace un pequeño resumen sobre las diferentes posturas y se anuncia qué postura prevaleció en el debate. ¿Cuál es la finalidad del debate? El debate tiene finalidad exponer y defender diferentes puntos de vista sobre un tema en particular. Se trata de una discusión formal y estructurada en el que dos o más personas presentan sus argumentos con el objetivo de convencer a la audiencia o a un jurado de su postura. El debate no busca necesariamente llegar a un consenso o una verdad absoluta, sino más bien explorar las diferentes perspectivas que existen sobre un tema y estimular el pensamiento crítico. En el debate están presentes los 4 criterios: el cognitivo, procedimental, axiológico y actitudinal, pero se destacan 2. El criterio cognitivo se centra en la calidad de los argumentos presentados por los participantes, evaluando su lógica interna, consistencia, relevancia y solidez de los argumentos. El otro es el criterio procedimental. Se enfoca en el desarrollo ordenado y respetuoso del debate, siguiendo las reglas establecidas y asegurando la participación equitativa de todos los participantes. Los temas que podemos tratar en el área de lengua castellana con el debate son los siguientes: el impacto de las redes sociales en el lenguaje y la comunicación, la inteligencia artificial y el lenguaje inclusivo. Ya en ámbitos de la literatura tenemos el papel de la literatura en la crítica social, la representación de la mujer en la literatura y las nuevas tecnologías, también la presentación del cuento A la diestra de Dios Padre de Tomás Carrasquilla, la diversidad lingüística como patrimonio cultural, el español en un mundo globalizado y las lenguas indígenas si están presentes en la educación. También tenemos la desinformación y las noticias falsas en Colombia, el discurso de odio en las redes sociales y la importancia de la creatividad en la comunicación. También tenemos el poder de la narración, la escritura como una herramienta de expresión personal. El Philips 6x6 es una técnica de estudio que se puede utilizar tanto en jóvenes como adultos. Esta se basa en la organización grupal de información que sirve para elaborar o intercambiar esta sobre una gestión eficaz del tiempo.
Si hablamos sobre su estructura y cómo está conformada, podríamos decir que esta solo se usa en grupos grandes, pues estos grupos grandes son divididos en subgrupos de 6 personas, que durante 6 minutos pueden discutir un tema asignado para darle una solución o una conclusión en conjunto. También esta cuenta con un coordinador, que es el que lleva el control del grupo acerca de las informaciones. El moderador es el que controla el tiempo y el secretario es aquel que anota las opiniones de cada uno. Ahora bien, si hablamos sobre su finalidad, lo que busca es obtener una serie de conclusiones en conjunto de todos los integrantes, pero sobre un corto tiempo. También busca promover las opiniones de cada uno. Si hablamos de sus criterios, por otro lado, el Philips 6x6 no abarca un solo criterio de evaluación, ya que al momento de trabajar en conjunto abarca prácticamente todos. Sin embargo, aquellos que prevalecen o aquel que prevalece, yo podría mencionar el cognitivo, ya que ellos mantienen una postura hacia el conocimiento que tienen acerca del tema, tienen creatividad, tienen imaginación, en base a aquello que conocen y le transmiten a los demás. También podría mencionar por otro lado el procedimental, ya que al tener un corto tiempo, ellos van a generar una escucha activa y una dinámica para poder entenderse y así llevar a cabo el proceso en el que están trabajando. Por otro lado, ya tocando un poquito lo de la temática o un contenido a trabajar, podría mencionar el cuento. Un cuento en específico para trabajar sería el cuento A la diestra de Dios Padre de Tomás Carrasquilla, en el cual ellos van a discutir acerca de los personajes, la época de la historia, cómo está narrada la obra, qué estructuras tiene y sobre todo van a sintetizar la información entre todos y van a generar un conocimiento que les va a ampliar o les va a generar de pronto un aprendizaje significativo al momento de estar trabajando esto. La dinámica. Las dinámicas son herramientas empleadas en un grupo para tratar de mejorar el clima de trabajo, integrar o proporcionar un ambiente cordial de trabajo. La dinámica rompe el hielo, revitaliza en el educando la alegría para aprender con mayor disposición. Se emplean para aspectos muy diversos, pero por lo general son medios, pero no fines en sí mismos. Algunos ejemplos de dinámicas son las dinámicas de presentación, dinámicas de confianza y cohesión grupal, las dinámicas para el contacto emocional, dinámicas de comunicación y dinámicas para la resolución de problemas. Las dinámicas, más allá de ser simples juegos o actividades entretenidas, constituyen herramientas valiosas para el desarrollo individual y grupal en diversos contextos. Su finalidad va más allá de romper el hielo, crear un ambiente agradable, pues adentran en un aspecto profundo del comportamiento humano y las relaciones interpersonales. Las dinámicas fomentan la integración y cohesión grupal, desarrollan habilidades sociales y emocionales, promueven el aprendizaje significativo y mejoran el clima laboral y educativo. En las dinámicas se encuentran presentes los 4 criterios: el procedimental, el cognitivo, axiológico y actitudinal. Pero se destacan 3 de ellos, que es el procedimental. En las dinámicas pueden enfocarse en las habilidades procedimentales que involucran la ejecución de tareas específicas o secuencias de acciones. El actitudinal, las dinámicas también pueden influir en las actitudes y los valores y creencias de cada individuo. Y el axiológico, porque las dinámicas a menudo tienen como objetivo generar cambios conductuales como mejorar la comunicación, un trabajo en equipo, mejorar la resolución de problemas en equipo de una manera más eficaz. Las temáticas que podemos trabajar en el área de lengua castellana con las dinámicas son las siguientes. En dinámicas de presentación tenemos 2 verdades y una mentira, a quién prefieres conocer y la presentación en cadena. Las dinámicas de confianza y cohesión global tenemos la telaraña, el baile de las sillas y el juego de la confianza. En dinámicas para el contacto emocional tenemos la respiración consciente, el baile de las emociones y el espejo. En dinámicas de la comunicación tenemos el del teléfono descompuesto, diálogo de pareja y el debate.
En dinámicas para la resolución de conflictos tenemos el análisis de casos, role-playing y círculo de la paz. Ahora bien, pasando a nuestra prueba estructurada, tenemos como tema designado el costumbrismo y la obra A la diestra de Dios Padre, ya que esta obra pertenece a este movimiento. Tenemos el grado asignado, que es el grado 10º. Tenemos nuestro derecho básico de aprendizaje, el cual caracteriza la literatura en un momento particular de la historia, desde el acercamiento a sus principales exponentes, textos, temáticas y recursos estilísticos. También tenemos como evidencia que reconoce y da cuenta de las temáticas, los exponentes y los perfiles estilísticos de las obras literarias de una época o un movimiento literario. Por otra parte, tenemos nuestro estándar de competencia, el cual es la literatura, en el que se ve el analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto universal, para lo cual identifico en obras de la literatura universal el lenguaje, las características formales, las épocas y escuelas, estilos, tendencias, géneros y autores, entre otros aspectos. Comprendo en los textos que leo las dimensiones éticas, estéticas, filosóficas, entre otras, que se evidencian en ellos. Ahora, esta prueba estructurada tiene 6 tipos de elementos, los cuales son, como primero tenemos el ordenamiento, el cual se caracteriza en el que tenemos que organizar una serie de información para tener un texto o un párrafo con la información de manera coherente. Tenemos por otro lado otro tipo, el cual es relación de columnas, donde buscamos relacionar cada tema con su concepto. En este caso, si vemos en el ejemplo, tenemos como concepto: representa fielmente las escuelas y costumbres de la sociedad de la época en un ámbito determinado. Como opciones tenemos A la diestra de Dios Padre, el costumbrismo y el simbolismo. En este caso, obviamente, es el costumbrismo. Por otro lado, tenemos el complete, que sería: completa las siguientes frases en relación al cuento. El complete se basa en recopilar de pronto una frase y en esta frase ponerle un espacio para que el estudiante pueda apropiarse y reconocer cuál es ese concepto o esa palabra que puede faltar ahí. Por otro lado, tenemos la asociación a un contexto, la cual se va a hacer una serie de enunciado y en el enunciado te van a pedir como especificar acerca del texto o del tema que se está abordando. En este tenemos como ejemplo cómo se relacionan los temas y símbolos del cuento con el contexto social, cultural o religioso en el que se desarrolla la historia. Y como siempre se pide justificar tu respuesta. Por otro lado tenemos las preguntas simples, las cuales su nombre lo dice, son preguntas simples y muy fáciles de encontrar en el texto al momento de leerlo. En este caso tenemos: ¿en qué lugar vive Peralta y a qué se dedica? Y por último tenemos preguntas de selección múltiple con unas respuestas. Sabemos que las preguntas de selección múltiple son aquellas en las que el enunciado te pide dar la respuesta correcta, pero te dan varias opciones de respuestas, lo que te puede confundir. En este caso tenemos: ¿qué mensaje o moraleja puedes extraer del cuento En la diestra de Dios Padre? A. La importancia de la fe y la salvación eterna, la necesidad de vivir una vida sencilla y humilde, el valor de la caridad y el servicio a los demás, y por último, la importancia de aprovechar al máximo cada momento en la tierra. Y así, esta sería nuestra evaluación diseñada con los 6 tipos de elementos para una prueba estructurada. Gracias.